Escribí una reseña brutal sobre su hotel y me contrató como huésped profesional. No había peor sensación que llegar a casa después de un turno doble en una cafetería ruidosa, quitarse los zapatos con la suela medio despegada y recordar que aún quedaban 3 días para cobrar, y la nevera estaba tan vacía que podía usarla como escritorio. Mi nombre es Elle Summers. Y en ese momento de mi vida, era profesional de todo, excepto de tener estabilidad. Llevaba semanas encadenando trabajos esporádicos, desde camarera hasta paseadora de perros, pasando por ayudante de floristería y vendedora de suplementos energéticos que sabía que no funcionaban. Todos mal pagados. Todos temporales. Todos insufribles. Y ese fin de semana, para colmo, se me ocurrió aceptar un trabajo puntual en una ciudad cercana. No pagaban el alojamiento, pero prometían buenas propinas. Así que, con la ingenuidad de una optimista en ruinas, reservé una habitación barata en un hotel que parecía decente por internet. Gran error. Desde el momento en que entré, supe que algo iba mal. La recepcionista no encontraba mi reserva, el pasillo olía a moho, la bombilla del baño parpadeaba como si estuviera poseída, y la cama crujía al mínimo movimiento. Me quejé, claro. Me ofrecieron cambiarme a una habitación mejor, que olía a lejía mal enjuagada y tenía una mancha sospechosa en el edredón. Dormí mal, trabajé peor y volví al día siguiente con el cuerpo dolorido y un humor de perros. Y entonces, mientras me calentaba una sopa de sobre en mi mini cocina, abrí la aplicación de reseñas y escribí lo que solo puedo describir como la crítica más furiosa de mi carrera como cliente cabreada. ¿Alguna vez has sentido que tu alma se desprendía lentamente de tu cuerpo mientras escuchabas a una pareja discutir al otro lado de una pared más delgada que una servilleta? Yo sí. Gracias, Monroe Suites. No sé si he dormido en una cama o sobre un nido de alambres, pero tengo marcas. Literalmente. No se lo recomiendo ni a mi ex. Una estrella y es por pena. No pensé más en ello. Cerrar sesión. Apagar el portátil. Dormir. Al día siguiente, cuando estaba recogiendo vasos en el bar donde había conseguido otro turno, mi móvil vibró con insistencia. Era un número desconocido. Casi no lo cojo. Pero la insistencia me picó. ¿Elle Summers? ¿Sí? Le habla Ethan Monroe, director del hotel donde se alojó este fin de semana. Me congelé. ¿Perdone? He leído su reseña. Pues entonces no tengo que repetirla. Silencio. No. Lo ha dicho todo con bastante estilo. No supe si era sarcasmo o admiración. ¿Me está llamando para que la borre? No. Estoy llamando para ofrecerle un trabajo. Me quedé tan quieta que el camarero de al lado me tiró medio cóctel encima sin que yo reaccionara. ¿Qué? No por la crítica. Bueno, sí, en parte. Pero también porque lo que escribió es exactamente lo que nadie en mi equipo se atreve a decirme. El hotel necesita una reforma, sí, pero más que eso, necesita una visión honesta. Desde dentro. ¿Me está proponiendo que vuelva al hotel que destruye en Internet? Como huésped profesional. Pagada. Con habitación, comidas y salario diario. Usted detecta los fallos, los documenta y me los informa. Lo que me dio sin pedirlo, pero ahora con detalles y sin odio. No podía creer lo que oía. ¿Esto era una broma elaborada? ¿Y qué ganaría usted con eso? Salvar mi reputación. Salvar el hotel. Con suerte, evitar que mi familia me retire del proyecto por incompetente. ¿Y yo, qué gano? Dinero. Estabilidad durante semanas. Un trabajo donde lo que mejor sabe hacer es justamente lo que se le pide. Me quedé en silencio. No sabía si reírme o colgarle. Pero en el fondo, ¿qué podía perder? Nada me retenía. No tenía un sueldo fijo. Y mucho menos un plan. Así que, con el corazón latiéndome como si estuviera vendiendo mi alma, respondí. ¿Dónde firmo? Mañana. Recepción. Le reservaré la mejor habitación. Ah, y no me guarde odio. A mí también me cuesta dormir en ese colchón. Colgó. Y por primera vez en mucho tiempo, me reí sola. No porque todo estuviera bien, sino porque, por primera vez, sentí que algo interesante iba a pasar. Volver al mismo hotel que había criticado con saña en Internet no era precisamente mi definición de comenzar de nuevo, pero a veces el destino tiene un sentido del humor retorcido. El edificio seguía igual que la primera vez, fachada elegante por fuera, caos funcional por dentro. Esta vez, sin embargo, me recibió alguien diferente en recepción. Un chico joven, muy peinado y muy nervioso, que no paraba de repetir que el director me esperaba. Su forma de mirarme me confirmó que ya me habían fichado como la chica de la reseña asesina. No tuve tiempo de pensarlo mucho.
En cuanto me hicieron el check-in, una figura elegante y perfectamente vestida apareció por uno de los pasillos laterales. Traje gris, reloj brillante, postura firme. Ethan Monroe, en persona. Su rostro era una combinación desconcertante de frialdad profesional y agotamiento contenido. Parecía uno de esos ejecutivos que salen en portadas de revistas pero que, si te los cruzas en la vida real, no sabes si saludarlos o apartarte para no molestar. Señorita Summers, dijo como si estuviéramos firmando un contrato y no mirándonos por primera vez en persona. Bienvenida oficialmente a su nuevo lugar de observación. No supe si bromear, quedarme seria o hacerle una reverencia dramática, así que opté por asentir. Gracias por la invitación a la escena del crimen. Él alzó una ceja, como si no supiera si debía ofenderse o reírse. Al final solo giró ligeramente el rostro y señaló el ascensor. Le asigné la suite de la planta alta. De momento, es la única que no tiene filtraciones. Creo. Subimos en silencio. Yo me dediqué a leer los detalles, manchas en la alfombra, botones del ascensor pegajosos, una lámpara con una bombilla fundida. Él, en cambio, parecía observarme a mí. No con descaro, sino con ese tipo de evaluación que hacen los jefes cuando aún no confían en que hayas valido el contrato. La suite no estaba mal, al menos no a simple vista. Tenía ventanales enormes, un baño sin moho visible y sábanas que, por fin, parecían limpias. Me lancé a probar la cama sin quitarme los zapatos, solo para comprobar si seguía crujiendo como un barco viejo. Un chirrido débil respondió a mi prueba. Anotado, dije sin abrir los ojos. No esperaba menos. Ethan se apoyó junto a la puerta, cruzado de brazos. Su expresión era más difícil de leer que un informe de impuestos. Tiene total libertad para moverse por el hotel. Use los servicios, escuche las quejas, interactúe con el personal. Lo que note, me lo informa. Lo que vea, me lo documenta. Honestidad total. Sin filtro. ¿También tengo derecho a crítica sarcástica? Preferiblemente, sí. Parece que se le da mejor que a mis propios supervisores. Me incorporé con una ceja levantada. Él no bromeaba. Eso era lo más desconcertante. No había nervios, ni doble sentido, ni encantos forzados. Era todo precisión. Cada palabra medida. Cada frase cortada a cuchillo. Pasé ese primer día recorriendo el hotel como si fuera una detective encubierta. Detecté goteos mínimos en los techos de 2 habitaciones, el dispensador de jabón del gimnasio estaba vacío, el botón de llamada de emergencia en el ascensor del personal parpadeaba de forma errática, y una señora mayor se quejó de que el aire acondicionado soplaba como si quisiera llevarse el alma. Fui anotando todo en un pequeño cuaderno que había traído por instinto. Me lo tomaba más en serio de lo que había previsto. Tal vez porque por primera vez en meses sentía que mi opinión no solo contaba, sino que valía dinero. En la cena, me ofrecieron comer en la sala de personal, pero Ethan apareció de nuevo y, sin dar opción, me guió hasta la mesa del comedor del hotel, apartado del salón principal. Era un lugar elegante, pero con una atmósfera vacía. Parecía más una escenografía que un sitio donde la gente comía de verdad. ¿Esto también debo evaluarlo? La comida, sí. El silencio, no sé. Nos sirvieron algo que se parecía a una crema de champiñones, pero con textura de yeso y olor a cartón húmedo. Di una cucharada, hice una pausa dramática y la empujé a un lado del plato. Creo que acabo de perder la fe en los hongos. Él suspiró, como si no fuera nuevo en eso. Lo sé. El chef es excelente en teoría, pero sus platos saben a PowerPoint culinario. Mucha presentación, cero sabor. Me sorprendí riéndome, lo cual pareció sorprenderle a él también. Su mirada se suavizó por un segundo, apenas perceptible, y dejó los cubiertos a un lado. No quiero impresionarla, dijo, de repente. Quiero que esto funcione. El hotel. No quiero perderlo. No fue una confesión dramática, pero me tocó más de lo que esperaba. En su voz había agotamiento, sí, pero también convicción. Ese tipo de fe que solo tienen los que se están sosteniendo con las uñas. Entonces hagámoslo funcionar, respondí sin pensarlo demasiado. Pero le aviso, no pienso mentirle para que quede bien. Ni suavizar nada. Él asintió. Perfecto. No quiero otra cortesana de corbata. Quiero una bomba en la recepción si hace falta. Usted va a lamentar esas palabras. Ya lo hago. Y en ese momento, por primera vez desde que lo conocí, vi algo en sus ojos que no era control ni cálculo. Vi curiosidad. Y lo más raro de todo. Una pizca de respeto. No sabía si aquello iba a salir bien. No sabía si aguantaría más de una semana. Pero una cosa estaba clara, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde quería estar.
Volver al mismo hotel que había criticado con saña en Internet no era precisamente mi definición de comenzar de nuevo, pero a veces el destino tiene un sentido del humor retorcido. El edificio seguía igual que la primera vez, fachada elegante por fuera, caos funcional por dentro. Esta vez, sin embargo, me recibió alguien diferente en recepción. Un chico joven, muy peinado y muy nervioso, que no paraba de repetir que el director me esperaba. Su forma de mirarme me confirmó que ya me habían fichado como la chica de la reseña asesina. No tuve tiempo de pensarlo mucho. En cuanto me hicieron el check-in, una figura elegante y perfectamente vestida apareció por uno de los pasillos laterales. Traje gris, reloj brillante, postura firme. Ethan Monroe, en persona. Su rostro era una combinación desconcertante de frialdad profesional y agotamiento contenido. Parecía uno de esos ejecutivos que salen en portadas de revistas pero que, si te los cruzas en la vida real, no sabes si saludarlos o apartarte para no molestar. Señorita Summers, dijo como si estuviéramos firmando un contrato y no mirándonos por primera vez en persona. Bienvenida oficialmente a su nuevo lugar de observación. No supe si bromear, quedarme seria o hacerle una reverencia dramática, así que opté por asentir. Gracias por la invitación a la escena del crimen. Él alzó una ceja, como si no supiera si debía ofenderse o reírse. Al final solo giró ligeramente el rostro y señaló el ascensor. Le asigné la suite de la planta alta. De momento, es la única que no tiene filtraciones. Creo. Subimos en silencio. Yo me dediqué a leer los detalles, manchas en la alfombra, botones del ascensor pegajosos, una lámpara con una bombilla fundida. Él, en cambio, parecía observarme a mí. No con descaro, sino con ese tipo de evaluación que hacen los jefes cuando aún no confían en que hayas valido el contrato. La suite no estaba mal, al menos no a simple vista. Tenía ventanales enormes, un baño sin moho visible y sábanas que, por fin, parecían limpias. Me lancé a probar la cama sin quitarme los zapatos, solo para comprobar si seguía crujiendo como un barco viejo. Un chirrido débil respondió a mi prueba. Anotado, dije sin abrir los ojos. No esperaba menos. Ethan se apoyó junto a la puerta, cruzado de brazos. Su expresión era más difícil de leer que un informe de impuestos. Tiene total libertad para moverse por el hotel. Use los servicios, escuche las quejas, interactúe con el personal. Lo que note, me lo informa. Lo que vea, me lo documenta. Honestidad total. Sin filtro. ¿También tengo derecho a crítica sarcástica? Preferiblemente, sí. Parece que se le da mejor que a mis propios supervisores. Me incorporé con una ceja levantada. Él no bromeaba. Eso era lo más desconcertante. No había nervios, ni doble sentido, ni encantos forzados. Era todo precisión. Cada palabra medida. Cada frase cortada a cuchillo. Pasé ese primer día recorriendo el hotel como si fuera una detective encubierta. Detecté goteos mínimos en los techos de 2 habitaciones, el dispensador de jabón del gimnasio estaba vacío, el botón de llamada de emergencia en el ascensor del personal parpadeaba de forma errática, y una señora mayor se quejó de que el aire acondicionado soplaba como si quisiera llevarse el alma. Fui anotando todo en un pequeño cuaderno que había traído por instinto. Me lo tomaba más en serio de lo que había previsto. Tal vez porque por primera vez en meses sentía que mi opinión no solo contaba, sino que valía dinero. En la cena, me ofrecieron comer en la sala de personal, pero Ethan apareció de nuevo y, sin dar opción, me guió hasta la mesa del comedor del hotel, apartado del salón principal. Era un lugar elegante, pero con una atmósfera vacía. Parecía más una escenografía que un sitio donde la gente comía de verdad. ¿Esto también debo evaluarlo? La comida, sí. El silencio, no sé. Nos sirvieron algo que se parecía a una crema de champiñones, pero con textura de yeso y olor a cartón húmedo. Di una cucharada, hice una pausa dramática y la empujé a un lado del plato. Creo que acabo de perder la fe en los hongos. Él suspiró, como si no fuera nuevo en eso. Lo sé. El chef es excelente en teoría, pero sus platos saben a PowerPoint culinario. Mucha presentación, cero sabor. Me sorprendí riéndome, lo cual pareció sorprenderle a él también. Su mirada se suavizó por un segundo, apenas perceptible, y dejó los cubiertos a un lado. No quiero impresionarla, dijo, de repente. Quiero que esto funcione. El hotel. No quiero perderlo. No fue una confesión dramática, pero me tocó más de lo que esperaba. En su voz había agotamiento, sí, pero también convicción. Ese tipo de fe que solo tienen los que se están sosteniendo con las uñas. Entonces hagámoslo funcionar, respondí sin pensarlo demasiado. Pero le aviso, no pienso mentirle para que quede bien. Ni suavizar nada. Él asintió.
Perfecto. No quiero otra cortesana de corbata. Quiero una bomba en la recepción si hace falta. Usted va a lamentar esas palabras. Ya lo hago. Y en ese momento, por primera vez desde que lo conocí, vi algo en sus ojos que no era control ni cálculo. Vi curiosidad. Y lo más raro de todo. Una pizca de respeto. No sabía si aquello iba a salir bien. No sabía si aguantaría más de una semana. Pero una cosa estaba clara, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde quería estar. Era curioso lo rápido que un lugar podía dejar de sentirse ajeno. Llevaba poco más de una semana en el hotel y ya conocía sus ruidos, sus olores, las zonas donde el wifi se cortaba, las habitaciones que nadie quería limpiar, los nombres de la mayoría del personal y hasta las canciones que ponían en bucle en el ascensor. Me sorprendía a mí misma corrigiendo cosas sin anotar, hablando con los empleados como si fuera parte del equipo, lo más grave, buscando a Ethan con la mirada cada vez que algo salía bien. Él no lo decía, pero lo notaba. Su forma de escucharme cambió. Su voz era más suave, su presencia menos intimidante. Y aunque seguía siendo meticuloso, ya no se mostraba tenso cada vez que alguien cometía un error. Incluso su forma de mirarme tenía algo diferente. Como si ya no solo analizara, sino también admirara. La noche que lo encontré en la azotea, supe que todo estaba cambiando. Había subido para tomar aire y me lo encontré allí, solo, con la chaqueta en una mano y el viento desordenándole el pelo. Parecía menos él. Más humano. Más real. ¿Vienes mucho aquí? Pregunté al acercarme. A veces. Cuando todo pesa más de lo que debería. ¿Y hoy pesa? Asintió sin mirarme. Mi familia me dio este hotel para que fracasara. No fue un premio, ella. Fue una trampa. Una forma de demostrar que no estaba hecho para esto. Lo miré en silencio. Había amargura en su voz. Pero también algo más profundo. Algo que nunca se había permitido decir en voz alta. ¿Y por qué aceptaste? Porque necesitaba demostrarles que podían equivocarse. Pero lo hice como ellos querían. Solo. Sin ayuda. Fingiendo que podía con todo, hasta que tú llegaste. No supe qué decir. No estaba acostumbrada a que alguien como él me hiciera sentir esencial. Lo miré, y él por fin giró la cabeza. La tensión entre los dos era tan real que, por un momento, pensé que iba a besarme. Pero no lo hizo. Solo se acercó un poco más, lo justo para que nuestras respiraciones se cruzaran. No me gustabas al principio, murmuró. Tú tampoco eras precisamente adorable. Él sonrió, por primera vez sin defensa. Y en ese momento, sin aviso, sentí que me estaba metiendo en algo que ya no podía controlar. Pero claro, los momentos así nunca duran mucho. A la mañana siguiente, bajé a recepción y encontré a la recepcionista leyendo algo en su móvil con el ceño fruncido. Cuando me vio, hizo como si nada. Pero demasiado tarde. Me acerqué y le pedí el teléfono. Dudó, pero me lo dio. Era una reseña. Vieja. De hace más de un año. Firmada por mí. No recordaba haberla escrito. Pero era mía. Una de esas que solía dejar en mis peores días. Estaba llena de sarcasmo, exageraciones y rabia gratuita. En ella destrozaba otro hotel del grupo Monroe. Sin piedad. Y, para mi sorpresa, aludía directamente a la gestión de Ethan, aunque en aquel momento no sabía quién era. No sé quién dirige este desastre, pero espero que nunca le confíen ni una gasolinera. Y justo debajo, había comentarios recientes. ¿Esta es la chica que ahora trabaja con él? ¡Qué ironía! Vaya forma de escupir hacia arriba. Parece que cualquiera puede convertirse en experta de hoteles ahora. Mi cara se encendió. Era humillante. Pero lo peor fue ver que alguien había enviado el enlace directamente al correo del hotel. Todo el personal lo había visto. Y seguramente, también Ethan. Corrí hacia su oficina. La puerta estaba entornada. Entré sin llamar. Él estaba allí. Sentado. El móvil en la mano. El rostro más duro de lo que lo había visto nunca. Ethan, yo no, empecé a decir, pero me interrumpió con la mano. Ya lo leí. Me acerqué, pero su mirada era otra. Cerrada. Fría. Fue hace mucho. Ni siquiera sabía quién eras. Ni qué hacía. Estaba enfadada con todo. No fue justo, pero no fue personal. ¿Y ahora sí es personal? Preguntó en voz baja. Negué con la cabeza, dolida. Nunca quise herirte. No me heriste, ella. Me usaste. Como usaste esa reseña para sentir que tenías poder sobre algo. Tragué saliva. Las palabras me dolían más porque sabía que no eran del todo falsas. Había tenido épocas en las que descargar mi frustración en otros era la única forma de no romperme del todo.
Pero Ethan no se merecía eso. No ahora. Yo cambié. No soy esa persona. ¿Y cómo sé que no escribirás otra reseña si esto termina mal? Eso me rompió. No porque me lo preguntara, sino porque dudara de mí. Me giré sin decir nada más. Salí de la oficina con las lágrimas empujando desde dentro, pero negándome a caer. Esa noche no cené. No escribí informes. No recorrí pasillos. Me encerré en mi habitación y empaqué mis cosas. No podía quedarme donde ya no confiaban en mí. Y él no vino a buscarme. No lloré al marcharme. No hice una escena. No grité ni exigí explicaciones. Hice la maleta en silencio, como quien guarda los restos de algo que ya no tiene arreglo, y bajé por las escaleras de servicio, evitando cruzarme con nadie. Dejé la llave en el mostrador de recepción y salí por la puerta principal como si nunca hubiera estado allí. El hotel se desdibujaba detrás de mí como un recuerdo a medio cocer, y mientras avanzaba por la acera con la mochila al hombro, me descubrí buscando su silueta entre las ventanas. Quería que apareciera. Que bajara. Que hiciera algo. Pero no lo hizo. El día estaba gris. No llovía, pero el aire tenía esa humedad tensa que presagia tormenta. En la estación de autobuses, esperé durante casi una hora. Sentada en un banco de madera áspero, repasé mentalmente todo lo ocurrido. La reseña antigua. Las miradas del personal. La forma en que me había mirado Ethan al final, como si de pronto ya no me conociera. Me pregunté si había sido culpa mía. Si de verdad aún arrastraba esa versión de mí que tanto me avergonzaba. Esa chica resentida, frustrada, que usaba las palabras como cuchillos. Me dolía reconocer que, tal vez, esa sombra seguía en alguna parte. El autobús llegó. Me senté al fondo, junto a la ventana. Y mientras la ciudad se alejaba, pensé que nunca había tenido tantas ganas de quedarme en un sitio, justo cuando ya no podía. Pasaron días. No semanas. Solo días. Pero se sintieron largos. Ralentizados. Me refugié en lo de siempre, pequeñas tareas, cafés aguados, listas de cosas por hacer que no cumplía. Volví a enviar currículums, pero ninguno tenía alma. Cada noche me acostaba tarde, dando vueltas en la cama, sintiendo que me había dejado algo por decir, por hacer, por reparar. Ethan no llamó. Ni un mensaje. Ni un correo. Nada. Y eso, más que cualquier palabra, fue lo que me destrozó. Porque su silencio no era rabia. Era decepción. Lo peor era que lo entendía. En el fondo, lo entendía. Él había confiado en mí. Me había dejado entrar en su proyecto, en su caos, en su vida. Y yo había sido como una grieta más en su estructura. Una grieta que él no podía permitirse. Fue al cuarto día cuando lo vi. Estaba saliendo de la farmacia con una bolsa de tiritas y un frasco de champú barato cuando, al doblar la esquina, me encontré con una imagen tan fuera de lugar que me detuve en seco. Un cartel enorme colgado de la fachada del hotel. Una lona blanca con letras negras. Nueva dirección. Nuevo comienzo. Mismo nombre. Me acerqué. La entrada estaba en obras. La recepción había sido desmontada y sustituida por andamios, cables colgando y trabajadores uniformados entrando y saliendo. Pero entre todo ese caos, lo vi. Ethan. De pie. Sin chaqueta. Camisa remangada. Dando indicaciones, cargando cajas. Y, por un segundo, riendo. No era la risa perfecta de los primeros días. Era algo más suelto. Más suyo. Me quedé al otro lado de la calle, mirándolo. Y fue entonces cuando lo supe, no me necesitaba. Ya no. Había tomado lo que le dejé. Lo bueno, lo útil. Y lo estaba usando para salvar ese hotel. Y aún así, dolía. Di un paso para irme. Pero entonces, como si hubiera sentido algo, él alzó la mirada. Me vio. Y se detuvo. Ninguno se movió. El tráfico pasaba entre nosotros. La gente iba y venía. Pero sus ojos no se apartaron de los míos. No hubo sonrisas. Solo, algo parecido a tristeza. Y a otra cosa que no supe nombrar. Y entonces, después de un silencio que parecía contener todas las palabras no dichas, él cruzó la calle. Te he buscado, fue lo primero que dijo. No parecía. No sabía si querías que lo hiciera. Yo tampoco lo sabía. Ambos nos quedamos quietos. Él con el pelo despeinado por el viento, yo con las bolsas colgando de la mano como si todavía tuviera que justificar por qué estaba ahí. He leído de nuevo tu reseña antigua, dijo finalmente. Y todas las demás. Las tuyas. Las de otros lugares. Incluso las que escribiste en cafés y en puestos de comida rápida. Me ruboricé sin querer. ¿Eso es acoso digital?
Eso es, intentar entender a alguien que no conocía del todo. Y que no supe escuchar cuando más lo necesitaba. No supe qué decir. Él dio un paso más. No me dolió la reseña. Me dolió pensar que aún te sentías sola. Tan sola como para tener que gritarle al mundo a través de un teclado. Ya no me siento así, susurré. Lo sé. Porque ahora gritas en persona. Solté una risa suave. Él también. Y en ese gesto, todo lo que nos había separado pareció romperse. El hotel está mejorando, comenté, señalando la obra. Gracias a ti. ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora? Ethan me miró con esa intensidad que siempre tenía cuando decía algo importante. Ahora tengo un hotel, con habitaciones por llenar. Y una oficina demasiado grande para estar solo. Y un proyecto que quiero compartir. ¿Y quieres que lo comparta yo? Quiero que te quedes. Que trabajes conmigo. Pero no como huésped profesional. Entonces, ¿cómo? Como lo que quieras ser. Socia. Directora. Diseñadora de camas que no suenan como ataúdes. Oh, bajó la voz, como alguien que se quede a ver qué pasa si dejamos de tener miedo. El silencio volvió. Pero esta vez no era incómodo. Esta vez era promesa. Me acerqué. Él me tomó la mano, despacio, como si tuviera miedo de apretarla demasiado. Yo no la solté. No hacía falta más. Ni disculpas. Ni excusas. Solo esto. Un punto y seguido. No volví al hotel como empleada, ni como invitada. Esta vez lo hice por mi cuenta. Sin mochila, sin cuadernos, sin la obligación de observar o señalar errores. Caminé por el vestíbulo recién renovado, con el suelo reluciente y la iluminación corregida, como si el edificio entero hubiera respirado por fin después de años aguantando la respiración. Los cuadros estaban colgados rectos, las plantas eran reales, y el aire ya no olía a humedad, sino a algo nuevo. Como a comienzo. Como a cambio. Ethan me esperaba cerca del ascensor. Llevaba una camisa sin chaqueta, los primeros botones desabrochados, y esa expresión suya que nunca sabía si era impaciencia o necesidad mal disimulada. No dijo nada cuando me vio. Solo me sostuvo la mirada como si estuviera asegurándose de que, esta vez, realmente estaba ahí. Y lo estaba. No para una revisión, no para una crítica, no para un trato. Solo para estar. Subimos juntos a la planta superior, donde me enseñó el nuevo salón de eventos. El mismo lugar donde antes se celebraban reuniones forzadas, ahora era un espacio diáfano, lleno de luz natural, con ventanales abiertos y mesas dispuestas como si estuvieran esperando algo importante. Me explicó cómo había reorganizado al personal, cómo había escuchado sugerencias, cómo incluso uno de los inversores se había retractado de retirarle el apoyo. Y mientras hablaba, me di cuenta de que algo en él había cambiado. Seguía siendo perfeccionista, sí. Pero ya no estaba intentando demostrar nada a nadie. Había dejado de defenderse. Ya solo creaba. Nos sentamos en la terraza que daba al parque, con 2 cafés en vasos de cerámica nueva y sin urgencias. La ciudad sonaba abajo, pero desde allí todo se sentía lejos. Cómodo. Silencioso de la mejor manera. No sé en qué momento dejé de odiarte, dije sin mirar. Yo tampoco sé cuándo empecé a necesitarte, respondió él con voz tranquila. No hizo falta decir más. El silencio entre nosotros no era tensión. Era certeza. Lo miré. Me miró. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que nada me empujaba hacia la puerta. Pasamos las semanas siguientes como si estuviéramos construyendo algo que ya existía. Me involucré más en el hotel, pero a mi manera. Sin cargos oficiales, sin etiquetas. Ayudaba donde podía, aportaba ideas, reía con el personal, corregía al chef con libertad y me permitía equivocarme sin sentir que estaba defraudando a alguien. Ethan, por su parte, se dejaba enseñar. A veces cuestionaba, a veces debatía, pero ya no se encerraba detrás de sus silencios. Me dejaba entrar. A sus rutinas. A sus dudas. A él. Una noche, después de que cerráramos el restaurante a puerta cerrada para hacer pruebas con el nuevo menú, me llevó a una de las habitaciones reformadas. Estaba vacía. Solo una cama recién hecha, un par de lámparas encendidas y una pequeña caja sobre la mesita. Me la tendió sin decir nada. La abrí. Dentro había una llave. ¿Esto es una propuesta? Bromeé. No. Es una invitación. A que te quedes. Conmigo. Aquí. O donde tú quieras. No hay contrato. No hay condiciones. Levanté la vista. Él estaba más nervioso de lo que lo había visto nunca. Y aún así, más sincero que en ningún otro momento. No sé si sabré hacerlo bien, dije en voz baja. Yo tampoco. Pero podemos probar. Día a día.
Sin reseñas. Sin filtros. Sonreí. Y esa fue mi respuesta. No hubo fuegos artificiales, ni aplausos, ni un cartel de felices para siempre. Solo un pasillo iluminado por lámparas suaves, una habitación en silencio, y la certeza de que ya no había prisa por salir corriendo. Porque por primera vez, había alguien al otro lado de la puerta esperando con la luz encendida. Y eso, para mí, fue más que suficiente.